Muy buenas, hoy os vamos a hablar de los nuevos MacBook Pro. Ya sabéis, estos nuevos portátiles de Apple que aparecieron a comienzos del verano y que nosotros desde finalcutpro.es tuvimos la oportunidad de viajar hasta Ámsterdam de la mano de Apple para verlos de primera mano, no solo estas máquinas recién anunciadas en ese momento, sino también poder hablar con diferentes profesionales, no solo del sector audiovisual, que es el que nos ocupa, sino de otros como arquitectos, desarrolladores, etc. Y es que Apple hizo toda una puesta en escena recreando salas, pues una sala de talonaje con DaVinci Resolve, otro profesional de la composición con After Effects y Cinema 4D, otro fotógrafo con unas fotazas. Bueno, todo esto lo recrearon y la verdad es que nos gustó bastante. Y de este modo Apple lo que quiere demostrar es que estos Pro, esta línea Pro de sus MacBook, sirven para el entorno profesional y más allá de lo profesional en cuanto a las Pro Apps, es decir, más allá de Final Cut Pro, más allá de Motion. De hecho no vimos ninguna máquina con Final Cut Pro ni con Motion y todo lo que vimos fue con aplicaciones como Pro Tools, DaVinci Resolve, After Effects, Cinema 4D, Lightroom, Photoshop, etc. O sea, lo vimos con diferentes herramientas en el sector audiovisual, excepto las propias de Apple, porque justo Apple llevaba unos años demostrando para sus nuevas máquinas Pro, pues con sus propias herramientas, pero lo que demuestran es que incluso herramientas multiplataforma caben perfectamente en flujos de trabajo totalmente top. Os recordamos que cuando hicimos aquella visita publicamos un resumen de nuestra experiencia con diferentes profesionales y os invitamos a que la leáis si no lo habéis hecho todavía. Y en este vídeo lo que vamos a ver es justo eso, lo que no pudimos ver en Ámsterdam lo vamos a ver ahora, es decir, vamos a ver cómo se comportan estas máquinas con Final Cut Pro, que es el uso que le hemos podido dar nosotros en el tiempo que hemos podido tener en el parón vacacional. Lo hemos tenido durante un mes y pico y de ese mes y pico lo habremos usado en realidad 10-12 días. Yo particularmente he podido hacer uso de él para un proyecto particular que vais a ver ahora y con material, vamos a decir, de guerra. Bien, lo primero que vamos a ver es esta unidad. La que tenemos es la más top, de hecho el portátil más caro. El más caro y el más potente y el más veloz. Tenemos el MacBook Pro de 15 pulgadas, ahí lo veis, 2018, con el procesador nuevo de 6 núcleos, 2,9 GHz i9, ahí lo veis. Tope de RAM, 32 GB, es el máximo que se puede incorporar de DDR4 y de gráfica, pues ya veis, lleva tanto 4 teras como la 1,5 TB extra que lleva dentro del procesador. Si nos acercamos a ver los precios, bueno, aquí tenéis los de 13 pulgadas, el nuevo de 2018 parte desde 2.000 euros y el que tenemos, el que nos ocupa, aquí lo veis, parte en los nuevos desde 2.800 euros, IVA incluido, y el básico tope digamos desde la App Store, ya lo veis aquí, 3.300, pero si seleccionamos este y lo configuramos hasta obtener esta configuración de la máquina que nosotros estamos probando, pues aquí lo veis, vamos a ponerle ya el i9, el procesador, con 32 GB de RAM, como acabáis de ver, y en la capacidad aquí es donde ya se dispara el precio, como veis, es donde más duele, pero claro, es verdad que, bueno, ahora lo vais a ver y hablaremos de ello. Estás convirtiendo ya en toda una estación de trabajo portátil, no es un portátil. Yo al menos el uso que le suelo dar a mis portátiles, primero no me suelo gastar mucho dinero, yo trabajo el 95% de mi tiempo lo trabajo en mi estudio, pero sí que tengo para ese 5% que últimamente además viajamos bastante, no solo por viajes, sino que a veces en rodajes o en grabaciones tenemos que ir armados del portátil para hacer respaldos de seguridad, para hacer las primeras pruebas con el material. Bueno, hasta ahora el uso que yo le estaba dando a mi portátil es ese. De hecho, yo llevo un MacBook Air básico para hacer el más barato, el portátil más barato de Apple. Pincho mi disco USB, ese es un primer problema, pincho mi disco, vuelco ahí y desde ahí voy viendo el material. Es muy barato, pero por otro lado, pues sí, no puedes aspirar a grandes cosas, al menos en mi caso. Claro, ¿qué pasa? Si te das cuenta que este ordenador es tan potente como vamos a descubrir ahora, quizá ya te rente, si tu uso es más portátil o un gran uso de tu trabajo lo haces fuera de la oficina, quizás sí te rente mucho invertir un poquito más o mucho más en disco duro, en almacenamiento, porque las máquinas son realmente veloces. Aquí, como veis, eso, se disparan los precios. Yo mínimo recomendaría, si trabajamos en vídeo en 4K, por lo menos llevar 1 tera para que un proyecto, digamos, estándar nos pueda caber aquí, y si no ya tiraremos de discos externos. Pero es verdad
Yo además tiendo a prepararme muchos trabajos directamente en los viajes, en pleno trayecto, en el tren, por ejemplo, o en el avión. Y claro, discos duros, cables, etcétera, cargadores, pues estos siempre son jardines que además molestas al compañero o compañera de viaje. Sin embargo, si no tienes que pinchar nada, esto es un plus bastante importante. Bueno, ahí vamos a ponerle los 4 teras, como veis, y mirad, aquí estamos hablando ya de un precio de prácticamente 8.000 euros, IVA incluido. Esto es lo más top y es insisto, la unidad que hemos estado probando estos días. También sería bueno recordaros que al mismo tiempo que aparecieron estos nuevos portátiles, Blackmagic anunció las nuevas eGPU, sus nuevas eGPU, que como sabéis, bueno, ya esto es lo que ahora nos va a tocar, es ampliar nuestros equipos a través de gráficas externas por Thunderbolt, y os recordamos que publicamos una entrada probándolas tanto con un iMac i7 como con este mismo portátil. Os invitamos de nuevo a que veáis la entrada en nuestra web para que os hagáis idea de las posibilidades que se nos abren a los de Pospo, especialmente con esto de las eGPUs. Bien, antes de pasar a Final Cut Pro, quizá convenga recordar cómo son estos nuevos MacBook Pro. La pantalla, por ejemplo, es igual que los MacBook Pro anteriores, es decir, tenemos P3 y una luminosidad de 500 nits, bastante alta. Tenemos como novedad el True Tone, esto que ya tienen algunos iPhones y iPads, y es esto de que digamos, la temperatura de color se adapte al entorno en el que tenemos el portátil. Esto puede estar bien si estamos haciendo alguna tarea como trabajar en Word, navegar por internet, etcétera, para que se nos canse menos la vista, pero si estamos, por ejemplo, trabajando en color, como es obvio, cuanto menos lo toquemos, mejor. También tiene unos altavoces más potentes y bastante más, se oye muy bien el sonido de los propios altavoces del MacBook Pro, bastante bien para editar, no está nada mal como referencia, aunque como sabéis, bueno, lo suyo para una mezcla final, por supuesto, es hablar de un estudio en condiciones y unas buenas escuchas, por supuesto. El teclado, sabéis que hubo queja de los teclados anteriores de los MacBook Pro, que al meterse porquería en las rendijas pues había ciertos problemas. Parece que aquí han metido una membrana nueva que nos libra de eso y además digamos, de prevenirlo de suciedad interna. Sobre todo a mí me ha encantado, yo escribo bastante y el tacto del teclado y la poca sonoridad da gusto escribir, digamos que apetece más escribir con este teclado, eso es real. Bueno, tenemos Touch Bar y Touch ID, ya sabéis. La Touch Bar es especialmente Final Cut Pro, pues viene bastante bien para algunos gestos, algunas funciones, te vas acostumbrando poquito a poco y la verdad es que mola. Y el Touch ID también pues te libra, por ejemplo, para desbloquear el Mac de tener que escribir tu contraseña simplemente poniendo el dedito, así como, por ejemplo, cada vez que tienes que instalar software, en lugar de meter la contraseña de administrador, pues simplemente pones el dedo y la verdad es que con un gesto muy rápido lo pones. Como novedad respecto a este tipo de cosas tenemos esto de Oye Siri, que en cuanto lo mencionas, esta frase, pues empiezas a darle órdenes igual que lo hacemos con los iPhone o los iPad. La guinda, la gran novedad está en los procesadores, ya lo hemos comentado, que tenemos hasta 6 núcleos, es decir, 2 más que antes, y la nueva RAM, que es de DDR4, que consume más batería, pero lo han compensado simplemente metiendo más capacidad de carga, con lo cual no es que tengamos una batería de más duración, simplemente que al consumir más esta RAM le metemos más capacidad y por lo tanto tenemos al final la misma duración, es más capaz, pero al consumirse más rápido pues tenemos las mismas horas, en torno a 9 o 10 en un uso normal. En vídeo se nos va a freír bastante más la batería. Lo que es maravilloso son los discos que son SSD, y tener 4 teras o aunque sea 1 o 2 en SSD es trabajar hasta 3,2 gigas por segundo. Fijaos, vamos solo para que veáis lo gozoso que es trabajar con discos SSD internos. Vamos a pasar el test de disco de Blackmagic y todo en verde, tanto en escritura como en lectura, que es la que más nos interesa para trabajar, y la escritura quizá no tanto, ¿verdad? Bien, bueno, ya lo estáis viendo, que es que no hay que decir nada. En cuanto a la gráfica, se supone que mejora hasta un 25% respecto a los anteriores MacBook Pro. Esto es importante, ya sabéis que parte de la tarea gráfica
la consume directamente desde el procesador y eso se nota mucho en rendimiento, muchísimo en rendimiento gráfico en nuestras aplicaciones de vídeo. La gran pupa está en el precio, como sabéis, pero bueno, es lo que hay. Es una gran máquina y cuesta un gran dinero. Se supone que es una inversión lo que hacemos para nuestro trabajo. Eso sí, yo recomiendo que si tenemos dinerito para un portátil de estas características y por el hecho justo de ser portátil, un vaso de café, un accidente en un portátil es muy fácil, os habrá pasado a más de uno, o por supuesto un robo. Así que un seguro iría de la mano según mi consejo. Yo sí particularmente he echado de menos un lector de tarjetas, o sea, una ranura de tarjetas no tenemos, simplemente tenemos un puerto mini jack, así como 4 puertos Thunderbolt para pantallas, discos, etc. De hecho, en Ámsterdam pudimos ver cómo en los portátiles tenían hasta incluso 2 pantallas 5K de estas nuevas por Thunderbolt 3 directas pinchadas al Mac de LG. Bien, vamos a ver ahora cómo se comporta Final Cut Pro dentro de estos MacBook Pro nuevos. Aquí tenemos, por ejemplo, material Red es RAW, es decir, RAW, sin revelar ni nada, que aquí lo estáis viendo, como por ejemplo este clip que es 6K, se mueve fluidamente, incluso lo vamos a poner a pantalla completa. Bien, ahí lo veis, se mueve fluido. Estamos, hay que decir, en visualización en rendimiento óptimo. Vamos a ver qué sucede si lo pasamos a mejor calidad. Insisto, estamos con un clip en RAW, sin tocar, no hemos tocado ningún ajuste, de directo de Red en 6K. Vamos a hacerle play ahora a máxima calidad. Ahí ya veis que salta un poco, ¿vale? Pero es verdad que no tenemos una pantalla 6K. ¿Para qué queremos verlo a mejor calidad? Podemos bajar a rendimiento óptimo, que lo vamos a seguir viendo igual de bonito al reducirlo para verlo en la pantalla, y cuando detengamos el playhead, cuando detengamos la reproducción, lo vemos a su total nitidez. Más que de sobra para trabajar. Estamos hablando de un portátil. Aquí ya tenemos material en 8K incluso. Veis aquí, por ejemplo, esta moto, os la hago play y veis que igual en rendimiento óptimo bajamos un poquito la calidad de previsualización, pero se mueve bastante bien. Ahí lo veis, fluido. Y quizás salta algún poquito, justo ahora, no sé si estáis escuchando, están saltando los ventiladores, se está poniendo la cosa calentita, que bueno, hay que decir de hecho que, como sabéis, hubo polémica al principio porque tenían un problema que al calentarse bajaba el rendimiento a propósito para que no se nos fundieran los plomos, y esto lo solucionó Apple con una actualización de firmware, es decir, con un parchecito, creo que a la semana o 10 días de suceder de recorrer la noticia de que había pasado este problema. Se supone que ya está subsanado, pero es verdad, los ventiladores saltan, pero ya no baja el rendimiento. Bueno, ahí tenéis el plano en 8K y vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, le vamos a hacer algún toquecito, vamos a hacer un proyecto con él a su misma resolución. Ya sabéis que si seleccionáis un clip o varios clips y hacéis botón derecho crear proyecto, ya se crea con las mismas características de ese clip. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a modificar los ajustes de revelado RAW de Red y, por ejemplo, no sé, vamos a hacer cualquier tontería. Vamos a, por ejemplo, darle un poquito, subir un poco la exposición, no tanto. Por ejemplo, ahí vamos a pasarlo a 709 de salida y qué sé yo, vamos a bajar el ISO un poquito para compensar esta extra exposición y un poquito de contraste. No sé, cualquier cosa así un poco rápida. Hemos hecho varias cosas, lo vamos a aplicar y vamos a ver si esto, cuando cerremos, al hacer play, todavía se nos mueve como parece que es. Ya baja un poquito más la calidad del previo. Al hacer los ajustes de revelado, tendríamos que ya hacer un render para trabajar. Estamos con todo el material por descontado en nuestro disco interno, en el propio escritorio, de hecho. Pero bueno, vamos a decir que podemos trabajar más que dignamente con material, repetimos, RAW en 8K de las Red. Aquí tenemos otro plano, vamos a también incorporarlo al timeline. Ahí lo tenemos. Vamos a modificar ajustes del revelado. Por ejemplo, vamos a enfriarlo un poquito y vamos a subirle un poco la exposición y bajar el brillo. No sé, 3 chorraditas básicas para ver si esto también se nos mueve.
ahí lo veis, este se mueve más ágil que el otro, llueve y pasamos al otro. Bueno, no está mal, estamos hablando de un portátil y poder trabajar con material RAW desde en cualquier lugar, la verdad es que mola. Bien, vamos a ver ahora el proyecto con el que yo particularmente he estado trabajando estos días, un poquito, y vamos a ver aquí material, fijaos, tenemos todo este material está grabado con la EVA 1 de Panasonic, que, bueno, sabéis que su principal baza en cuanto a la pospo, además de las características como cámara, es la posibilidad de grabar en 5,7K y también hacerlo en RAW a través del Atomos Shogun Inferno. Es como hemos grabado estos planos. Tenemos planos, aquí los tenéis, estos son todos RAW de Panasonic, de la EVA 1, así como en 4K DCI, 2K para las cámaras lentas, etc. Y bueno, tenemos algún proyecto aquí. Para mí, hago un paréntesis aquí, el ProRes RAW ha salido ya hace unos meses, antes que los MacBook Pro, está tardando en implementarse en el resto de software como DaVinci Resolve, sin ir más lejos, Premiere, Avid. Está tardando para lo bueno que es. A ver qué pasa en los próximos meses si se suman, igual que otras cámaras, a grabar con este códec, porque es canela fina, de verdad. Ni en nuestros mejores sueños hace muy poquito tiempo pensaríamos en poder trabajar desde casi cualquier Mac con material en RAW a 4K y más, sin despeinarse en cualquier Mac un poquito moderno, por no decir ya en los nuevos MacBook Pro. Por ejemplo, en los de 5,7K, yo particularmente en un iMac i5 y incluso en un iMac i7 no lo puedo mover en Play. Sin embargo, en este MacBook Pro se lo come sin ningún problema, siempre bajando a rendimiento óptimo. Aquí vamos a abrir algún proyecto. Teníamos uno por aquí preparado, este es un proyectito que, bueno, cuando esté publicado os avisaremos para que lo podáis ver. Todo esto está grabado. El sonido en el proceso escultórico es fundamental, me transporta. Con la EVA 1. Si estoy lijando o con una lima, me relaja muchísimo. O al contrario, luego si estás... Y ya lo veis. Está bajado a rendimiento óptimo, no está hecho ningún render, vamos a ponerle mejor calidad, son archivos RAW y llevan todos unos niveles básicos de color para llevarlos a que se vea natural y bonito, contrastadito y ya está, no tiene ninguna floritura, ningún efecto extra ni nada. Hemos subido la calidad a calidad máxima sin render y claro, depende del plano. En este timeline no solo hay planos de 5,7K, sino también los hay a 2K y a 4K. Y como veis, no hay ningún problema para trabajar a máxima calidad con archivos RAW, tocándolos de color y con el revelado en RAW. Es como hacer música, es como que estás haciendo música y tienes ahí una orquesta que te está, aunque estés solo, el propio sonido. En este sentido, encantado de la vida, la verdad, con el nuevo MacBook Pro y con este tipo de material poder trabajar con total fluidez. Y ya lo estáis viendo, fijaos qué velocidad de lectura tienen los discos, me muevo con estos archivos incluso retocados de color, repito, y fijaos que no solo en el playhead desde el timeline, sino también en la touch bar podemos ir a toda leche, movernos por los planos. Esto, repito, es maravilloso. Respecto al RAW en sí, pues es que mirad, si es que aquí tengo planos tanto sobreexpuestos como subexpuestos y es que es muy conservativo, es muy sutil. Además, cualquier cosa que le quieras hacer a los planos se deja bastante. Veis que por defecto les mete también una conversión de RAW a log de Panasonic VLOG, así como una LUT para pasarlo a espacio 709, pero que sepáis, por si no lo sabéis, vamos a coger otro plano, este que está subexpuesto, por ejemplo, que sepáis que si quisierais partir del RAW, es decir, porque esto ya tiene por defecto, insisto, Final Cut Pro le mete ya este tipo de conversiones, pero si quisierais trabajar directamente con el RAW sin tocar, tendríais que desactivar ambas cosas, ¿vale? Y a partir de ahí ya podríamos tocar, digamos, ser los reyes del mambo con los planos. No tenemos unos ajustes como acabamos de ver con los archivos de red, pero sí que, por ejemplo, pues podríamos tocar, vamos a hacernos espacio aquí,
Vamos a levantar medios, veis, un poco las altas, darle un poquito de brillo a este plano, vamos a contrastarlo un poquito, bajamos las sombras y bueno, un poquito más. Fijaos qué bien se deja y cómo rascas detalle. Este era un plano subexpuesto, ahora veremos qué tal anda de ruido, y fijaos cómo se deja bastante y yo sigo tocándolo y me muevo fluidamente. Quizás se nos queme ahí, me he pasado con las altas, veis, vamos para abajo, vamos a ver por ahí, y os lo voy a poner a pantalla completa para ver qué tal andamos de ruido. Nada, limpio, en un plano subexpuesto y que podemos tocar sin ningún problema desde el RAW. La verdad es que se deja estirar bastante los RAW del Apple ProRes. Vamos a ver también la temperatura, veis, los ajustes de temperatura de color son bastante manejables también, muy directos. Y bueno, lo que conlleva trabajar en RAW es básicamente esto. Al contrario, aquí tenemos un plano que está sobreexpuesto, que podríamos tocar directamente sin necesidad de desactivarle las conversiones que ha hecho Apple, estas dos, pero vamos a ver qué pasa si las desactivamos ambas. Ahí tenemos el plano, veis que a priori está muy sobreexpuesto, ya lo percibíamos un poco por el propio plano ya convertido, pero en cuanto tiramos para abajo nos vamos a recuperar prácticamente todo. ¿Veis? No ha clipado nada. Estas luces que creíamos que estaban quemadas, pues resulta que tienen todo el detalle. Vamos a subir las sombras también. Vamos repartiendo mejor todo. ¿Veis? Y está perfecto. O sea, es una maravilla, de verdad. El Apple ProRes, al margen del MacBook Pro, el Apple ProRes RAW, de verdad, canela fina, repetimos, somos muy pesados, a ver si tarda poco, lo menos posible, en sumarse otros fabricantes, porque para los de Pospo nos da la vida. Con muy poco peso de archivo tenemos unos RAW con una calidad espasmosa y con un trabajo fluido de verdad. Bueno, ahí lo veis, vamos a parar aquí, no voy a tocar más, pero fijaos qué bonitas pieles, qué color, qué latitud, etcétera, etcétera. Bien, y no sé, vamos a hacer una última prueba de, por ejemplo, vamos a hacernos un proyecto nuevo con un par de planos. Bueno, sabéis lo del truco que os he dicho antes. Si, por ejemplo, yo selecciono este plano, después este, y después, por ejemplo, este, y por último este, y digo control clic, nuevo proyecto, se me va a crear un proyecto directamente con esas características y ya con los 4 planos que acabo de seleccionar en el mismo orden. Esto es un truco, por ejemplo, en Publi es maravilloso. Seleccionas las tomas buenas que tengas marcadas en el script y ala, ya tengo un premontaje y luego me limito a pelar planos y a pulir mi montaje. Que lo sepáis, truco que, bueno, muchos ya conoceréis de sobra, pero que no está de más recordarlo para los que acabáis de aterrizar en Final Cut Pro. Y bueno, vamos a hacer la prueba que queríamos. Por ejemplo, vamos a sumar capas, una prueba que solemos hacer siempre para poner a prueba máquinas, de verdad. Vamos a hacer un PIP con estas 4. Son 4 clips en RAW a 5,7K y a ver qué pasa. No lo he hecho esta prueba todavía, la estoy haciendo por primera vez al mismo tiempo que os lo enseño. Vamos a copiar y pegar atributos. Por ejemplo, esto se lo pego a estos 4, a estos 3. Y ahora vamos a ir moviendo de uno en uno, por ejemplo, aquí, por ejemplo aquí y por ejemplo acá. Tenemos 4 planos a 5,7K y lo veis bien. En RAW tenéis otro, todos son de 5,7K en RAW y vamos a ver si se dejan hacer play. Bueno, es natural, va un poco a saltos, pero os recuerdo, estamos en mejor calidad. Vamos a bajarlo a rendimiento óptimo. Ya sabéis que de este modo la previsualización baja la resolución y fijaos, fluidos, 4 planos en un portátil a 5,7K. Vamos a tocar, ya que estamos, el color en ellos. Por ejemplo, a ver, solo para que veamos si es verdad que
que con correcciones y todo se deja mover igual de bien. Vamos a poner este más contrastadito. Bien. Le damos un poquito de colorín. Vamos a este. Este está muy oscurito. Vamos a rescatar y contrastar. Así lo estamos haciendo en plan rápido, no me matéis. Aquí. Y nos queda este último. A este le quita el color por accidente, supongo que se me ha resbalado el dedo. A ver. Y nos queda este último. ¿Qué le pasa a este? Bueno, vamos a subirle un poquito las altas, a darle un poquito de brillo. Uy, que estamos en la saturación. Aquí. Un poquito contraste. Levantamos medios y más o menos lo tenemos, un poquito de color. Y a ver qué pasa si a estas 4 capas lo pongo a pantalla completa. Estamos en rendimiento óptimo con 4 archivos RAW, 5,7K, tocando el color sin hacer render a tiempo real. Estamos haciendo play de las 4 capas. En fin, no sé hasta cuántas capas podríamos subir. Yo voy a parar aquí. Creo que es un uso más que razonable para una máquina portátil. Y bueno, ya es lo que os comentaba, si eres una persona o en una productora estáis trabajando mucho en el set con el portátil, o eres un fotógrafa de viajes o que te mueves mucho, yo no me lo pensaría, iría por una de estas máquinas y luego de RAM y de disco lo máximo que te puedas permitir para tus proyectos. Yo mínimo para vídeo en 4K con el tipo de trabajos que hago, con 1 tera sería lo mínimo que partiría. Y nada más, ha sido una prueba sencilla, pero creo que práctica, para que veáis lo que puede dar de sí estas máquinas. Os recordamos que pinchándoles eGPUs podemos aspirar a muchas más cosas, ya sobre todo para exportación, para renders finales, etcétera. Y nada, como siempre, os invitamos a darle al like a este vídeo, a suscribiros a nuestro canal, a seguirnos en Twitter, @FinalCutProEs, y cualquier duda, comentario que os podamos solucionar, lo aplicáis en los comentarios de este vídeo. Y nada más, muchas gracias, chao.